¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Yo soy Enrique Lascano y le invito a que se quede con nosotros durante los próximos 30 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Los mexicanos ya no necesitaremos visa para viajar a Canadá. La Secretaría de Educación Pública abre convocatoria para estudiar en Canadá. Luego de 7 horas de diálogo no hubo acuerdo completo entre la Secretaría de Gobernación y la CENTE. No fue posible en esta oportunidad. Pero sí coincidieron en el tema Nochistlán. La investigación, a lo que tenemos que ver en el tema de daños, de reparación del daño, para los familiares de quienes perdieron la vida y también los que hoy todavía están heridos. En Oaxaca continúan los bloqueos carteros. Ayer la coordinadora retuvo y humilló a 2 policías federales. La Secretaría de Gobernación emite alerta de género en Michoacán. En el mundo, en Bruselas, Bélgica, líderes europeos definen el futuro de la Unión luego del Brexit. Y en deportes, Islandia continúa haciendo historia, vence a Inglaterra y avanza a cuartos de final de la Euro 2016. Bueno, pues en el segundo día de la primera visita de Estado que realiza el presidente de la República por Canadá, el primer ministro de ese país, Justin Trudeau, anunció la eliminación de las visas para los mexicanos. El mandatario mexicano se congratuló de esta noticia y señaló que los lazos con Canadá son cada día más intensos y dinámicos. Estoy encantado de anunciar que el día 1 de diciembre de 2016, Canadá va a quitar el requisito de visa que restringía que los mexicanos puedan visitar Canadá. Vamos a trabajar muy duro en estos meses para prepararnos para este cambio. Este movimiento va a facilitar que los mexicanos visiten Canadá. Por eso reconozco la decisión del gobierno de Canadá de eliminar el requisito de visa a los mexicanos a partir del 1 de diciembre de este año. Desde 2009 se había impuesto esta barrera y hoy, con gran voluntad política, la estamos derribando. En conferencia de prensa, el presidente volvió a hablar del tema del conflicto magisterial en Oaxaca y aseveró que el gobierno federal no caerá en provocaciones. El gobierno se mantiene en la actitud de tender puentes de diálogo, de entendimiento y de búsqueda de soluciones ante cualquier conflicto. Pero tampoco vamos a caer en las provocaciones. En este segundo día de actividades de su visita por Canadá, su visita de Estado por Canadá, el presidente de la República visitó en Ottawa el Parlamento de esta nación y la Rotonda de Honor. Firmó junto con el primer ministro Justin Trudeau acuerdos entre ambos países y ofrecieron una conferencia de prensa. Más tarde, tendrá un encuentro privado con George Furey, presidente del Senado, y una reunión con Brock Reagan, presidente de la Cámara de los Comunes. Después comerá con empresarios del Leadership Group y los ministros de Finanzas y de Comercio Internacional de Canadá y un encuentro bilateral con jóvenes. Además, plantará un árbol en los jardines de la residencia del gobernador general David Johnston. Por último, el gobernador general David Johnston ofrecerá una cena en su honor. Déjeme compartirle esta imagen. Mire, en el marco de esta gira, el presidente de la República y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se dieron un tiempecito para salir a correr. Fue esta mañana antes de iniciar sus actividades oficiales. Ambos líderes iniciaron el día ejercitándose en el puente Alexandra, estructura que cruza el río Ottawa y conecta a la capital canadiense con Quebec. Al término, estas fueron las impresiones del presidente de la República. Casi 5 kilómetros. Ah, muy bien. 5. Pero muy bien. Qué bonito paisaje, sobre todo que en un ratito más iniciamos las actividades. Apenas sin tiempo. Correr y trabajar, repito. Bueno, pues ahí tiene usted el presidente haciendo ejercicio, 5 kilómetros, que no es poco corriendo. La Secretaría de Educación Pública lanzó una convocatoria para otorgar becas a estudiantes e investigadores mexicanos destacados que quieren estudiar en Canadá.
La estancia sería por 12 semanas y entre mayo y septiembre de 2017 y en este tiempo los interesados tendrán que elaborar un proyecto de investigación. La beca incluye pasaje aéreo, visa, seguro médico, gastos de manutención, alojamiento, proceso de selección, evaluación y gasto de investigación. La convocatoria estará abierta del 1 de julio al 31 de agosto en el portal www.dgri, es decir, dgri.c.gov.mx. La iniciativa busca beneficiar a 360 estudiantes mexicanos en un periodo de 3 años. Bueno, ayer fue el día 2 de diálogo entre el gobierno federal y la CENTE. El encuentro duró cerca de 7 horas y terminó pasada la medianoche. Al finalizar, el secretario Osorio informó que no hubo un acuerdo concreto para acabar con el conflicto magisterial en Oaxaca y Chiapas. Cuando se da un diálogo, se da y se busca en la corresponsabilidad, quiere decir de un lado y del otro, salidas que nos permitan distender, que nos permitan resolver la problemática. No fue posible en esta mesa, no fue posible en esta oportunidad. Digo que en la mesa quedó claro que la reforma educativa no es un tema que le corresponde atender al gobierno federal. Ellos tienen que trabajar en que se den las condiciones de tranquilidad, de estabilidad en las regiones que hoy sufren serias circunstancias de problemáticas diversas, de la imposibilidad de tránsito, de la imposibilidad de que lleguen en suministro de insumos a muchos municipios. Adelfo Gómez, representante de la CENTE, dijo que el tema de la abrogación de la reforma educativa sigue en la mesa. Mantenemos la disposición de ambas partes al diálogo para que podamos construir un acuerdo que nos permita pues llegar a solucionar este conflicto. Estamos en un proceso, no es algo todavía acabado. Donde sí hubo un acuerdo es una mesa para discutir lo referente al caso de Nochistlán. La investigación, a lo que tenemos que ver en el tema de daños, de reparación del daño, para quienes, los familiares de quienes perdieron la vida y también los que hoy todavía están heridos. Para tratar este tema, la cita es el próximo miércoles. El secretario dijo que el diálogo continuará si hay condiciones para ello, mientras la CENTE advirtió que van a continuar sus bloqueos y movilizaciones. A pesar del diálogo, los integrantes de la CENTE siguen haciendo de las suyas. Ayer detuvieron por más de 8 horas a 2 elementos de la Policía Federal, los despojaron de su calzado, los obligaron a hincarse mientras sostenían una manta con consignas en contra de la autoridad federal y estatal. Pero los humillaron, pues. Esto ocurrió en la carretera federal 175, cerca del aeropuerto de Oaxaca. Este martes, los disidentes mantienen bloqueos en los diferentes accesos al Estado. Su intención es, pues, dejarlo incomunicado. Bueno, la representante de UNICEF en México, Isabel Crowley, aseguró que los niños tienen el derecho a estar en la escuela y las autoridades educativas, destacó, tienen la obligación de garantizar ese derecho que se violenta con los paros magisteriales y las movilizaciones en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán. Apuntó que la educación de calidad debe ser una realidad en México, porque de lo contrario, dijo, se pone a los niños en riesgo de no salir de la pobreza. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, emitió la declaratoria de alerta de género para 14 municipios de Michoacán. El objetivo es erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus expresiones, ya sea física, psicológica, verbal, etc. En este sentido, el secretario aseguró que emprender esta lucha frontal es tarea de todos. Es importante actuar desde todas las perspectivas y en cada espacio, para que desde el hogar y en las escuelas no se promuevan estereotipos ni roles que fomenten el machismo. Este debe de ser el conducto que nos lleve a desterrar para siempre el tema de la violencia de género. Si evitamos su politización, ténganlo por seguro, vamos a resolverlo de raíz y para siempre.
Bueno, pues así estuvieron las cosas. Ahora vamos a ver lo que está pasando a lo largo y ancho de nuestra geografía. ¿Me acompaña? Un juez federal admitió a trámite 2 demandas de amparo de Joaquín El Chapo Guzmán para evitar su extradición a Estados Unidos. Con esto queda congelado su envío a la Unión Americana hasta que se resuelvan los respectivos juicios. Debido a las intensas lluvias registradas en el Valle de México, la carretera federal México-Toluca fue cerrada en el kilómetro 24 debido a una inundación que se extendió a lo largo de 300 metros y alcanzó una altura de 1,20 m. La carretera fue reabierta a la circulación pasada la medianoche. A pesar de que en México se trató de minimizar el impacto del Brexit, este martes el dólar se vendió en ventanillas y casas de cambio hasta en 19 pesos con 54 centavos. La Procuraduría de Justicia del Estado de México investiga a 10 exfuncionarios de la Secretaría de Movilidad por presuntamente otorgar 502 concesiones ilícitas de transporte público por un valor de 10 millones de pesos. Petróleos Mexicanos informó que la planta de su refinería de Salina Cruz, en Oaxaca, realizó un paro preventivo por una falla en el sistema eléctrico. El problema ocasionó una columna de humo que activó todos los protocolos de seguridad y emergencia. Bueno, el mundo todas las tardes con Jimena Ampudia y hoy nos vamos hasta Turquía. Algo pasó allá. Así es, Enrique. Se registraron 2 explosiones, un tiroteo en el estacionamiento del aeropuerto internacional, el Ataturk. Al momento se reportan heridos, medios locales hablan de heridos, hablan también de que hay 4 sospechosos que dieron con armas, pero no hay ninguna declaración de las autoridades turcas y pues estamos esperando para saber el saldo final. No tarda ISIS en decir que fueron ellos porque ahora ya todo lo pescan, cualquier... Podría ser, y es interesante. También hay que decir que esta semana firmó un acuerdo muy importante con Israel, de acercamiento diplomático con Israel. Bueno, pues y tú sabes que en esta región, pues cualquier cosa, cualquier movimiento de ajedrez puede desatar verdaderamente una tragedia. Zona con gran volatilidad. Así es, conocer más de esto. Gracias, Enrique. ¿Qué tal? Es un gusto estar con ustedes. Déjenme darle el mundo en unos minutos. Líderes de los 28 partidos europeos se reúnen en Bruselas para definir el futuro de la Unión tras el Brexit. En los próximos 2 días, los mandatarios hablarán en el Consejo Europeo sobre economía, mercados y migración. El premier británico David Cameron explicará los motivos de salida de su país, aunque dijo que no busca dar la espalda a Europa. Explaining that Britain will be leaving the European Union, but I want that process to be as constructive as possible. While we're leaving the European Union, we mustn't be turning our backs on Europe. And I very much hope we'll seek the closest possible relationship in terms of trade and cooperation and security. Eso fue lo que dijo David Cameron a su llegada. En tanto, en el Parlamento Europeo se vivieron momentos de gran tensión. El principal impulsor del referéndum, Nigel Farage, fue abuchado por los eurodiputados y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se negó a hablar en inglés y acusó a Farage de mentir a los británicos para conseguir el Brexit. Nos quedamos en Europa porque en Francia el Senado revisó la polémica reforma a la ley laboral. Mira, en este marco, unas 200,000 personas marcharon en el centro de París para mostrar su rechazo y por segunda ocasión en 15 días, la emblemática Torre Eiffel permaneció cerrada. Los inconformes anunciaron que si no se flexibilizan algunas de las medidas, mantendrán las huelgas. Y en Estados Unidos, los esfuerzos de más de 2,000 bomberos no logran apagar los enormes incendios en California. A una semana de que comenzó el fuego, unas 200 casas han sido destruidas, hay cientos de desalojos y al menos 2 muertos. Ya se declaró estado de emergencia. En temas de salud, científicos de la Universidad de Harvard descubrieron 2 vacunas que podrían servir para combatir el virus del Zika, enfermedad que en febrero fue considerada epidemia de emergencia internacional. Las vacunas fueron eficaces en ratones y se espera que sea un primer paso para proteger a los humanos.
Y cerramos con un informe de la UNICEF, organismo que pronosticó un preocupante panorama para la infancia. Según este informe, en 2030, es decir, dentro de 14 años, cerca de 70 millones de niños morirán antes de cumplir 5 años. Y esto, pues, por causas evitables, que es lo más lamentable. 167 millones vivirán en pobreza y más de 60 millones no estarán escolarizados. La UNICEF urgió a los gobiernos a cambiar las políticas para el desarrollo sostenible y evitar que esta advertencia se convierta en una realidad. Mencionar, Enrique, que algunas de las zonas que tienen mayor riesgo son África subsahariana y Asia Menor, que son pues lugares donde desgraciadamente hay un gran estrago, ¿no? Y una gran diferencia entre los niveles de pobreza y de riqueza. Tienes razón. Antes de que te vayas, bueno, aprovechando que estás aquí, mire, ante la explosión ocurrida en el aeropuerto de Estambul, en Turquía, la Embajada de México reitera que está a las órdenes de los mexicanos para cualquier información. Los teléfonos de emergencia de la Embajada de México son el 90 05 33 95 63 270. Se dan cara y 90 05 35 87 38 018 de Estambul. Ahí tiene usted también en su pantalla los teléfonos para cualquier información, cualquier duda. Si tiene usted algún familiar viajando por aquellas tierras, bueno, pues ahí están los teléfonos a sus órdenes. Gracias, Enrique. Gracias, Jimena. Hasta mañana. Gracias. Jóvenes mexicanos, estudiantes de excelencia, trabajan en un proyecto para que el proceso de reciclaje de plomo no dañe al medio ambiente. Vea usted. Utilizado principalmente para la fabricación de baterías de auto, el plomo es un metal tóxico cuyo reciclaje genera daños al medio ambiente. Se extrae el plomo mediante una fundición, o sea, una temperatura muy elevada, o sea, alrededor de los 1000 grados. Entonces, es un proceso de que tiene muchos gases tóxicos. Para reducir la emisión de gases que genera este proceso, en la UAM Iztapalapa trabajan en un método hidrometalúrgico, mediante el cual se disuelve y recupera el plomo de las baterías usadas. El reactivo principal que nosotros ocupamos para disolver el plomo es el citrato de sodio, ¿no? Es muy comercial y aparte es barato. Para llevar a cabo este procedimiento, primero se extrae el ácido sulfúrico que tienen los acumuladores y posteriormente se sacan los electrodos donde se aloja el plomo. En un reactorcito disolvemos el plomo que nosotros tenemos, porque aquí tenemos 4 tipos de plomos, ¿no? 2 tipos de óxido de plomo, el plomo metálico y el sulfato de plomo. Una vez disuelto, la solución se deposita en una celda electroquímica para obtener el plomo metálico puro. Dijéramos que es una pila. Nosotros le hacemos incidir pues, una intensidad de corriente y en dijéramos 2 placas, ¿no? Que son nuestros electrodos. Entonces en estas 2 placas, en una de estas se va a depositar el plomo. A diferencia del proceso industrial que se realiza en plantas de Nuevo León, San Luis Potosí y Jalisco, la propuesta del laboratorio de hidrometalurgia no requiere de altos hornos y los insumos requeridos son reutilizables. No quiere decir que por cada vez que nosotros dijéramos disolvamos, vamos a ocupar reactivo nuevo. No, este mismo reactivos que estamos utilizando los podemos volver a utilizar y utilizar y utilizar. Esa es la ventaja del proceso. Nosotros obtenemos pues, eficiencias cercanas a 100%, igual que ellos, y pues a una mucho más baja temperatura. Para México al Día, Liliana Sotelo. Y es martes de agrofinanzas para usted que se dedica al campo y quiere mejorar su productividad. Efraín Flores. ¿Qué tal, amigos? Esto es Agrofinanzas. Los cañeros mexicanos ven positiva la modificación de los precios del azúcar en los mercados nacional e internacional. La Unión Nacional de Cañeros confía en que este será un buen año para los cañeros, ya que el alza en los precios del azúcar ocasionará que el precio de referencia para el pago de la caña de los productores tenga un incremento. Se estima un aumento del 20% con respecto al año anterior, cuando tuvo un precio promedio por tonelada de caña de 540 pesos, mientras que para este año estaría en 660 pesos la tonelada de caña. Explicó que el mercado mundial atraviesa por una situación de precios buenos, por lo que se generan las condiciones para que la caña tenga una mejora sustancial en su valor. También afirmó que, de ocurrir lo anterior, se verán beneficiados los más de 130,000 productores de caña que hay en nuestro país, concentrados en 15 estados, quienes cultivan alrededor de 800,000 hectáreas.
Veracruz concentra el 37% de la producción, le sigue San Luis Potosí con 11%, igual que Jalisco, y Oaxaca y Chiapas con 6% cada uno. La organización mexicana explicó que el alza en el precio del endulzante se debe a la depreciación del peso frente al dólar, pero que, indicó, están en buenos niveles de los precios del azúcar, por un alza mayor, pero con un mercado ordenado. Por lo cual, afirmó, se estima que el precio se mantendrá entre los 560 y los 580 pesos por bulto al cierre del año. En otros temas, los industriales de la masa y la tortilla prevén un ligero incremento en la tortilla luego de que se registrara el alza en el precio de la harina. Sin embargo, la Procuraduría Federal del Consumidor indicó que esto no es oficial y los establecimientos que le apliquen el alza en el precio serán sancionados. De acuerdo al INEGI, Sinaloa ha reducido su participación en el PIB agrícola nacional en los últimos 5 años. Por hoy es todo aquí en Agrofinanzas. Hasta la próxima, se despide de ustedes Efrén Flores. Ya nos vamos. Quédese con Leti y Omar en el Iberoamericano. A las 9 acompaña Gustavo Rentería. Yo lo espero mañana a la hora de costumbre y como siempre, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana. Esto es México al Día.